Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los libros más reveladores que he leído últimamente, La historia más breve de la economía de Andrew Leigh. Este libro nos ofrece una panorámica clara y concisa de la evolución de la economía a lo largo de la historia, brindándonos una comprensión profunda de cómo los cambios económicos han moldeado nuestro mundo actual. A lo largo de este episodio, exploraremos los 10 puntos clave del libro, desglosando conceptos económicos complejos y aplicándolos a situaciones contemporáneas que todos podemos entender y relacionar con nuestra vida diaria. Así que, prepárense para un viaje fascinante a través de la historia económica. Nuestro primer punto clave es el origen del comercio y la introducción de la moneda como medios de intercambio. Andrew Leigh nos transporta a los albores de la civilización humana, cuando las sociedades dependían del trueque para satisfacer sus necesidades. En aquellas épocas tempranas, si un agricultor quería intercambiar su trigo por herramientas, dependía de encontrar a alguien que necesitara trigo y tuviera herramientas para ofrecer a cambio. Este método, aunque funcional, era increíblemente ineficiente y limitaba el crecimiento económico. Leigh explica que el comercio comenzó a evolucionar cuando las sociedades desarrollaron formas de moneda para facilitar el intercambio. Las primeras formas de moneda eran objetos de valor intrínseco, como conchas, metales preciosos y piedras. Estas primeras monedas permitieron que las transacciones fueran más fluidas y menos restrictivas, ya que no se necesitaba una coincidencia exacta de necesidades entre las partes involucradas. Para ilustrar esto en un contexto moderno, pensemos en cómo utilizamos el dinero digital hoy en día. Plataformas como PayPal o criptomonedas como Bitcoin funcionan de manera similar a las primeras monedas, facilitan el intercambio al proporcionar un valor comúnmente aceptado. Si estás comprando un libro en línea, no necesitas encontrar a alguien que quiera un libro a cambio de lo que tú ofreces. Simplemente usas dinero digital y la transacción se realiza sin complicaciones. Leigh subraya que la introducción de la moneda fue un punto de inflexión crucial en la historia económica. Permitió el crecimiento del comercio a gran escala y sentó las bases para economías más complejas y desarrolladas. Esta evolución no solo facilitó las transacciones diarias, sino que también impulsó el desarrollo de mercados y, eventualmente, de economías globales interconectadas. A medida que avancemos en los siguientes puntos, veremos cómo estas primeras innovaciones económicas continúan influyendo en nuestras vidas y cómo los principios básicos del comercio y la moneda se han adaptado a través de los siglos para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. Pasemos al segundo punto clave del libro, la revolución agrícola. Andrew Leigh nos explica cómo este evento monumental transformó la sociedad humana de formas profundas e irreversibles. Antes de la revolución agrícola, los seres humanos eran cazadores-recolectores, nómadas que dependían de la caza y la recolección de alimentos silvestres. Este modo de vida limitaba el tamaño y la estabilidad de las comunidades, ya que dependían de la disponibilidad de recursos naturales. La revolución agrícola, que comenzó hace unos 10.000 años en diferentes partes del mundo, marcó el inicio de la domesticación de plantas y animales. Esta transición permitió a las sociedades establecerse en un lugar fijo, cultivar alimentos y criar ganado de manera sistemática. Leigh destaca cómo la agricultura aumentó la capacidad de producción de alimentos, lo que a su vez permitió un crecimiento demográfico y la formación de asentamientos permanentes. Para ilustrar el impacto de la revolución agrícola en un contexto contemporáneo, pensemos en cómo la agricultura moderna, con el uso de tecnologías avanzadas y técnicas de cultivo eficientes, ha permitido alimentar a una población mundial en constante crecimiento. Desde el uso de tractores y sistemas de riego hasta la ingeniería genética y los fertilizantes, la evolución agrícola sigue siendo crucial para nuestra supervivencia y desarrollo económico. Leigh también nos recuerda que la revolución agrícola no solo cambió la producción de alimentos, sino que también transformó la estructura social. La posibilidad de producir excedentes permitió la especialización del trabajo. No todos necesitaban dedicarse a la agricultura, algunas personas podían convertirse en artesanos, comerciantes o gobernantes, lo que llevó al desarrollo de las primeras ciudades y civilizaciones. Un ejemplo relevante en nuestra vida actual es cómo la especialización y la urbanización han dado lugar a economías diversificadas y complejas. Las ciudades modernas, con su variedad de industrias y servicios, son un testimonio de cómo la capacidad de producir alimentos de manera eficiente ha permitido que florezcan otros sectores económicos. A medida que avancemos en los próximos puntos, veremos cómo estas innovaciones y transformaciones económicas tempranas continúan moldeando nuestras sociedades y economías.
La revolución agrícola fue el primer paso en un viaje que nos llevaría a la revolución industrial y más allá, sentando las bases para el mundo moderno en el que vivimos hoy. Ahora, profundicemos en el tercer punto clave del libro, la revolución industrial. Andrew Lake nos ofrece una mirada fascinante a este periodo crucial que comenzó a finales del siglo XVIII y transformó profundamente la economía y la sociedad. Antes de la revolución industrial, la mayoría de la producción era artesanal y se realizaba en talleres pequeños o en el hogar. La producción en masa y la mecanización eran conceptos inexistentes. La revolución industrial cambió todo eso. Empezando en Gran Bretaña, la industrialización se extendió rápidamente a otras partes del mundo. Lake nos explica cómo la introducción de máquinas como la máquina de vapor y el telar mecánico permitió una producción mucho más rápida y eficiente de bienes. Esto no solo aumentó la capacidad de producción, sino que también redujo los costos, haciendo que los productos fueran más accesibles para una mayor parte de la población. Para entender el impacto de la revolución industrial en términos contemporáneos, podemos pensar en la revolución tecnológica de hoy en día. Así como la maquinaria revolucionó la producción en el siglo XVIII, la automatización y la inteligencia artificial están transformando nuestras economías actuales. Por ejemplo, la fabricación automatizada en la industria automotriz permite una producción en masa eficiente y de alta calidad, similar a como las máquinas textiles revolucionaron la producción de telas en el pasado. Lake también señala que la revolución industrial no solo transformó la producción, sino que también cambió la estructura de la sociedad. La urbanización se aceleró a medida que las personas se trasladaban a las ciudades en busca de trabajo en las nuevas fábricas. Esto llevó al crecimiento de las ciudades y a cambios significativos en el estilo de vida de las personas. Hoy, vemos un fenómeno similar con la digitalización y la globalización, donde la gente se traslada a centros tecnológicos y ciudades en auge para aprovechar las nuevas oportunidades económicas. Un aspecto importante que Lake destaca es el impacto ambiental de la industrialización. La revolución industrial llevó a un aumento significativo en la contaminación y el uso de recursos naturales. Esto nos recuerda la importancia de buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, una lección que sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente con los desafíos del cambio climático. A medida que avancemos en los próximos puntos, continuaremos explorando cómo estos cambios económicos históricos nos han llevado al mundo moderno. La revolución industrial fue un punto de inflexión que no solo transformó la economía, sino que también sentó las bases para las innovaciones y desafíos del siglo XXI. Nuestro cuarto punto clave es uno de los eventos más significativos y devastadores de la historia económica, la Gran Depresión. Andrew Lake nos lleva a la década de 1930, un periodo marcado por una crisis económica sin precedentes que comenzó con el colapso del mercado de valores en 1929. La Gran Depresión afectó a millones de personas en todo el mundo, causando un desempleo masivo, quiebras bancarias y una caída dramática en la producción industrial. Lake explica que las causas de la Gran Depresión fueron multifacéticas, incluyendo la especulación desenfrenada en el mercado de valores, la debilidad en el sistema bancario y las políticas económicas inadecuadas. Este colapso económico no solo afectó a Estados Unidos, sino que también tuvo repercusiones globales, evidenciando la interconexión de las economías nacionales. Para comprender mejor el impacto de la Gran Depresión en términos contemporáneos, podemos comparar esta crisis con la recesión global de 2008. Al igual que en los años 30, la crisis de 2008 se caracterizó por el colapso de grandes instituciones financieras y una caída significativa en la actividad económica. Ambos eventos subrayan la importancia de regulaciones financieras sólidas y políticas monetarias responsables para prevenir tales catástrofes. Lake destaca que durante la Gran Depresión, muchas personas perdieron sus trabajos y hogares, y la pobreza se extendió rápidamente. Los gobiernos tuvieron que intervenir de manera sin precedentes. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Franklin D. Roosevelt implementó el New Deal, una serie de programas y políticas destinados a fomentar la recuperación económica. Estas medidas incluyeron la creación de empleos a través de proyectos de obras públicas y reformas en el sector financiero. Este periodo también nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación de las sociedades. A pesar de las dificultades extremas, la Gran Depresión condujo a importantes innovaciones en la política económica y social. Las lecciones aprendidas durante este tiempo influyeron en la creación de sistemas de bienestar social y en la implementación de medidas para estabilizar la economía. Hoy en día, estas lecciones son más relevantes que nunca. La pandemia de COVID-19, por ejemplo,
ha llevado a una recesión económica global, obligando a los gobiernos a intervenir con estímulos fiscales y medidas de apoyo económico similares a las del New Deal. La Gran Depresión nos recuerda la importancia de estar preparados para enfrentar crisis económicas y de la necesidad de políticas que promuevan la estabilidad y la recuperación. Llegamos ahora a nuestro quinto punto clave, el keynesianismo. Andrew Lake nos introduce a la teoría económica de John Maynard Keynes, una de las figuras más influyentes en la economía moderna. Keynes desarrolló sus ideas durante la Gran Depresión, ofreciendo un nuevo enfoque para entender y gestionar las economías en crisis. Antes de Keynes, la economía clásica sostenía que los mercados eran autorregulados y que las economías siempre tendían hacia el equilibrio. Sin embargo, la Gran Depresión demostró que esto no siempre era cierto. Las economías podían estancarse en periodos prolongados de alta desempleo y baja producción sin intervención externa. Lake destaca que la principal innovación de Keynes fue su teoría de la demanda agregada. Keynes argumentaba que la demanda total de bienes y servicios en una economía, la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, era la clave para determinar el nivel de actividad económica. En tiempos de crisis, cuando la demanda privada cae, el gobierno debe intervenir aumentando el gasto público para compensar la falta de demanda privada y estimular la economía. Para ilustrar cómo el keynesianismo se aplica en la actualidad, podemos mirar la respuesta de los gobiernos a la recesión de 2008 y a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. En ambos casos, los gobiernos implementaron grandes paquetes de estímulo económico, aumentando el gasto público para sostener la demanda y evitar una recesión más profunda. Este enfoque keynesiano ayudó a mitigar los efectos de la crisis y a acelerar la recuperación económica. Lake subraya que el keynesianismo también influyó en la creación de políticas económicas a largo plazo, como los sistemas de bienestar social y las regulaciones financieras. Estas políticas están diseñadas para estabilizar la economía y proteger a las personas durante los ciclos económicos, reflejando la visión de Keynes de una economía gestionada de manera más activa y consciente. Un ejemplo práctico de la influencia keynesiana es el papel de los bancos centrales en la economía moderna. Las políticas monetarias, como la reducción de las tasas de interés y la compra de activos financieros, son herramientas keynesianas utilizadas para manejar la demanda agregada y estabilizar la economía. A medida que continuamos explorando los siguientes puntos del libro, veremos cómo las teorías y políticas keynesianas han dejado una huella duradera en la economía global, proporcionando herramientas cruciales para enfrentar los desafíos económicos del siglo XXI. Pasemos ahora al sexto punto clave del libro, la globalización. Andrew Lake nos ofrece una visión detallada de cómo la globalización ha transformado la economía mundial en las últimas décadas. La globalización se refiere al proceso de integración creciente entre las economías, culturas y poblaciones del mundo, impulsado por el comercio internacional, la inversión extranjera, y los avances en tecnología y comunicación. Lake explica que la globalización ha permitido a los países especializarse en la producción de bienes y servicios en los que tienen una ventaja comparativa, lo que ha aumentado la eficiencia y la productividad global. Por ejemplo, China se ha convertido en una potencia manufacturera, mientras que Estados Unidos se destaca en tecnología y servicios financieros. Esta especialización ha llevado a una reducción de costos y una mayor variedad de productos disponibles para los consumidores de todo el mundo. Para entender el impacto de la globalización en nuestra vida diaria, consideremos un producto tan simple como un smartphone. Las piezas de un smartphone pueden ser diseñadas en Estados Unidos, fabricadas en China, con componentes provenientes de diferentes países como Japón, Corea del Sur y Alemania. Este complejo entramado de producción es posible gracias a la globalización, permitiendo que estos dispositivos sean accesibles y asequibles para millones de personas. Lake también aborda los desafíos que la globalización presenta. Aunque ha sacado a millones de personas de la pobreza, también ha exacerbado las desigualdades económicas tanto dentro de los países como entre ellos. Los trabajadores en industrias no competitivas pueden perder sus empleos debido a la competencia extranjera, y las economías más pequeñas pueden verse abrumadas por las grandes corporaciones multinacionales. Un ejemplo contemporáneo es la cadena de suministro global, que ha sido puesta a prueba durante la pandemia de COVID-19. La dependencia de componentes y productos manufacturados en diferentes partes del mundo llevó a interrupciones significativas cuando las fábricas cerraron y los transportes se detuvieron. Esto subraya la necesidad de diversificar y fortalecer las cadenas de suministro para enfrentar futuros desafíos. La globalización también ha facilitado el intercambio cultural y el flujo de información, haciendo del mundo un lugar más conectado.
Las plataformas de redes sociales y los servicios de streaming permiten a las personas compartir y acceder a contenido de cualquier parte del mundo, enriqueciendo nuestra comprensión y apreciación de diferentes culturas. A medida que continuamos con los puntos restantes del libro, veremos cómo estos cambios económicos y sociales han dado forma al mundo moderno y qué lecciones podemos aprender para enfrentar los desafíos futuros. Vamos ahora al séptimo punto clave del libro, la era de la información. Andrew Lake nos lleva a través de la revolución tecnológica que ha transformado nuestras economías y sociedades en las últimas décadas. La era de la información se refiere al periodo en el que el acceso y la difusión de la información se han convertido en factores clave para la producción y el crecimiento económico, impulsados por los avances en la tecnología de la información y la comunicación. Lake explica que esta era comenzó a mediados del siglo XX con la invención de la computadora y se ha acelerado con la llegada de Internet y los dispositivos móviles. Estas innovaciones han cambiado radicalmente la forma en que trabajamos, vivimos y nos comunicamos. La información y el conocimiento se han convertido en los nuevos motores de la economía, reemplazando en muchos casos a los recursos físicos tradicionales. Para ilustrar esto, pensemos en el impacto de Internet en nuestra vida cotidiana. Desde el comercio electrónico, que nos permite comprar productos de todo el mundo con un solo clic, hasta las plataformas de redes sociales que conectan a personas de diferentes continentes en tiempo real, la era de la información ha revolucionado nuestras interacciones y nuestro acceso a bienes y servicios. Lake también destaca cómo la digitalización ha permitido el surgimiento de nuevas industrias y modelos de negocio. Empresas como Google, Amazon y Facebook han creado vastos imperios basados en el manejo y la explotación de datos. Estos datos permiten a las empresas personalizar sus ofertas y mejorar la eficiencia operativa, creando nuevas oportunidades económicas y transformando sectores enteros. Sin embargo, la era de la información también presenta desafíos significativos. La seguridad y la privacidad de los datos son preocupaciones crecientes y la dependencia de la tecnología puede aumentar la vulnerabilidad a ciberataques. Además, la automatización y la inteligencia artificial, aunque prometen grandes beneficios, también pueden llevar a la desaparición de empleos tradicionales, generando incertidumbre y desigualdad en el mercado laboral. Un ejemplo actual de la influencia de la era de la información es el teletrabajo, que se ha convertido en una norma durante la pandemia de COVID-19. Las herramientas de videoconferencia y las plataformas colaborativas han permitido a millones de personas seguir trabajando desde sus hogares, demostrando cómo la tecnología puede adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de la sociedad. A medida que seguimos avanzando en los puntos del libro, veremos cómo estos desarrollos tecnológicos continúan moldeando nuestro mundo y qué lecciones podemos extraer para navegar en esta era de constante cambio y adaptación. Llegamos ahora al octavo punto clave del libro, la creciente brecha entre ricos y pobres. Andrew Lake nos muestra cómo la desigualdad económica ha aumentado en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos de nuestras sociedades modernas. A medida que las economías han crecido, la distribución de la riqueza no ha sido equitativa y una pequeña élite ha acumulado una proporción cada vez mayor de los recursos económicos. Lake explica que la desigualdad económica puede tener diversas causas, incluyendo el avance tecnológico, la globalización y las políticas fiscales. Por ejemplo, mientras que la automatización y la inteligencia artificial han incrementado la productividad y los beneficios empresariales, también han desplazado a muchos trabajadores, especialmente en empleos de baja cualificación. Esto ha llevado a una concentración de ingresos en aquellos con habilidades tecnológicas avanzadas y en las empresas que controlan estas tecnologías. Para ilustrar esto, pensemos en el impacto de las grandes empresas tecnológicas como Apple, Google y Amazon. Estas compañías han generado enormes fortunas para sus fundadores y accionistas, pero al mismo tiempo, han contribuido a la desaparición de empleos tradicionales en el comercio minorista, la logística y otros sectores. Lake señala que esta concentración de riqueza en manos de unos pocos puede socavar la cohesión social y generar tensiones políticas. La globalización también ha jugado un papel importante. Si bien ha sacado a millones de personas de la pobreza en países en desarrollo, ha beneficiado desproporcionadamente a aquellos que ya estaban en una posición de ventaja. Las políticas fiscales y de bienestar social en muchos países no han sido suficientes para compensar estas disparidades, exacerbando la brecha entre ricos y pobres. Un ejemplo contemporáneo es el crecimiento de los salarios de los ejecutivos en comparación con los trabajadores promedio. En muchas grandes corporaciones, los salarios de los CEO han aumentado exponencialmente en comparación con los de sus empleados, aumentando la desigualdad salarial dentro de las empresas.
Lake argumenta que esta disparidad no solo es injusta, sino que también puede afectar negativamente la motivación y la productividad de la fuerza laboral. Lake subraya que abordar la desigualdad económica requiere un enfoque multifacético. Políticas fiscales más progresivas, inversiones en educación y capacitación, y una mayor regulación de los mercados financieros pueden ayudar a redistribuir la riqueza y crear una sociedad más equitativa. La experiencia de países con sistemas de bienestar más desarrollados, como los países nórdicos, muestra que es posible combinar el crecimiento económico con una distribución más justa de los ingresos. A medida que continuamos explorando los últimos puntos del libro, veremos cómo estas cuestiones de desigualdad se entrelazan con otros desafíos económicos y qué medidas se pueden tomar para construir un futuro más inclusivo y sostenible. Ahora llegamos al noveno punto clave del libro, el cambio climático y su impacto en la economía. Andrew Lake nos advierte sobre los graves efectos que el cambio climático está teniendo y tendrá en nuestras economías globales. El cambio climático no es solo un problema ambiental, es también un desafío económico monumental que afecta a todos los aspectos de la vida humana y la actividad económica. Lake explica que el cambio climático puede reducir la productividad agrícola, aumentar los costos de los seguros debido a desastres naturales más frecuentes y severos, y dañar la infraestructura crítica. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar amenaza con inundar ciudades costeras y obligar a millones de personas a desplazarse, creando enormes costos económicos y sociales. Para entender el impacto económico del cambio climático, pensemos en eventos recientes como los incendios forestales en Australia y California o las inundaciones en Europa. Estos desastres naturales han causado daños por miles de millones de dólares, afectando a viviendas, negocios y vidas humanas. Lake subraya que estos eventos extremos se están volviendo más frecuentes y severos debido al calentamiento global. Lake también destaca cómo la transición hacia una economía más sostenible ofrece tanto desafíos como oportunidades. La descarbonización de la economía requiere inversiones significativas en energía renovable, eficiencia energética y tecnologías limpias. Aunque estos cambios pueden ser costosos a corto plazo, también pueden generar empleos verdes, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la salud pública al reducir la contaminación del aire. Un ejemplo contemporáneo de la transición hacia una economía sostenible es el auge de la energía solar y eólica. Países como Alemania y Dinamarca han liderado el camino en la adopción de energías renovables, demostrando que es posible reducir las emisiones de carbono mientras se mantiene el crecimiento económico. Lake argumenta que políticas públicas bien diseñadas pueden acelerar esta transición, incentivando la innovación y las inversiones en tecnologías limpias. Además, Lake enfatiza la importancia de la cooperación internacional para abordar el cambio climático. Los acuerdos globales, como el Acuerdo de París, son cruciales para coordinar los esfuerzos de reducción de emisiones y ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a los impactos del cambio climático. La acción colectiva es esencial para enfrentar este desafío global, ya que el cambio climático no respeta fronteras y sus efectos se sienten en todo el mundo. A medida que avanzamos hacia el último punto del libro, veremos cómo todas estas cuestiones económicas están interconectadas y qué pasos podemos tomar para construir un futuro más resiliente y sostenible. Y así llegamos al décimo y último punto clave del libro, el futuro de la economía. Andrew Lake nos invita a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que nos esperan en el siglo XXI. La economía global está en constante evolución, y las decisiones que tomemos hoy determinarán el bienestar y la prosperidad de las futuras generaciones. Lake destaca varios factores que influirán en el futuro de la economía, comenzando con la tecnología. La inteligencia artificial, la automatización y la biotecnología están transformando industrias enteras. Estos avances tecnológicos tienen el potencial de aumentar la productividad y crear nuevos mercados, pero también plantean preguntas sobre el futuro del trabajo y la necesidad de políticas que gestionen la transición hacia una economía más automatizada. Para entender cómo la tecnología puede moldear el futuro, consideremos el impacto de la automatización en el sector manufacturero. Las fábricas modernas utilizan robots y sistemas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, esto también significa que muchos empleos tradicionales están desapareciendo, lo que requiere una reeducación y una revalorización de la fuerza laboral. Lake también nos recuerda la importancia de la sostenibilidad. El cambio climático y la necesidad de una economía verde seguirán siendo temas centrales en el futuro. La transición hacia energías renovables y prácticas sostenibles no solo es crucial para la salud del planeta, sino que también puede impulsar nuevas oportunidades económicas.
Las inversiones en tecnologías limpias y en infraestructura verde pueden crear millones de empleos y promover un crecimiento económico sostenible. Un ejemplo contemporáneo es el creciente interés en la economía circular, un modelo que busca minimizar los residuos y maximizar el uso de recursos. Empresas en todo el mundo están adoptando prácticas circulares, como el reciclaje y la reutilización de materiales, para reducir su impacto ambiental y crear valor económico a partir de residuos. Lake también subraya la necesidad de abordar la desigualdad económica para asegurar un futuro más equitativo. Las políticas que fomentan la inclusión económica, como la educación accesible y las reformas fiscales progresivas, serán cruciales para garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera más equitativa. La globalización continuará siendo un factor determinante en la economía futura. A medida que el mundo se vuelve más interconectado, la cooperación internacional será esencial para abordar problemas globales como el cambio climático, las pandemias y la seguridad cibernética. Las alianzas y acuerdos globales desempeñarán un papel vital en la configuración de un futuro más seguro y próspero. Finalmente, Lake nos insta a ser optimistas pero también realistas. El futuro de la economía estará lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Con la innovación, la cooperación y las políticas adecuadas, podemos construir un futuro que no solo sea próspero, sino también sostenible e inclusivo para todos. En conclusión, la historia más breve de la economía de Andrew Lee nos ofrece una perspectiva concisa y esclarecedora sobre los hitos económicos que han dado forma a nuestra sociedad moderna. Desde los orígenes del comercio y la moneda, pasando por la revolución agrícola y la revolución industrial, hasta la Gran Depresión y las teorías keynesianas, cada etapa nos ha enseñado lecciones valiosas sobre la resiliencia y la adaptabilidad de las economías. La globalización y la era de la información han traído consigo avances tecnológicos y oportunidades sin precedentes, pero también han acentuado la brecha entre ricos y pobres, subrayando la necesidad de políticas inclusivas y sostenibles. La amenaza del cambio climático nos recuerda la urgencia de adoptar prácticas económicas responsables que aseguren un futuro próspero para las generaciones venideras. Lake nos invita a reflexionar sobre el futuro de la economía, destacando que con innovación, cooperación y una gestión adecuada, podemos enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten. Su obra es una llamada a la acción para construir una economía más equitativa, sostenible y resiliente. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro La historia más breve de la economía de Andrew Lee. Aunque hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad del pensamiento de Lake. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan esclarecedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en entender la economía que moldea nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo. Hasta el próximo episodio.